Buenas tardes, Gerson y todos los participantes. ¿Okay? Y si desean consultar, bueno, nos escriben para poder eh, solucionar algunas dudas. Bueno, el día de hoy vamos a dar inicio a la clase, al curso de actualización de bioseguridad y prevención de COVID en gestantes y puérperas. Como bien sabemos, son dos clases, ¿sí? Que se van a dividir. La primera, vamos a tratar de conversar. Recordemos que el tema de bioseguridad no es un tema nuevo, es un tema que ya lo hemos aprendido quizás hasta en el pregrado, pero es un tema de recordar y hacer hincapié en ciertos tipos de procedimientos que debemos de tener en cuenta para evitar pues que esta pandemia pues se siga propagando y que nos veamos inmersos en ella, ¿no? He tratado de dividir la ponencia en dos partes. La primera, la cual va a consistir en todo lo que es, un poquito de lo que es COVID, lo que es normas de bioseguridad, ¿no? Lo que es EPP. Y la próxima clase ya lo vamos a enfrascar en los procedimientos propios que se realizan, que realizamos tanto en las gestantes como en las puérperas, ¿no? En atención de parto, en atención prenatal, en algún tipo de procedimiento, por ejemplo, en el puerperio, cuando voy a tener que realizar o colocar algún LARS, ¿no? Algún método de larga duración, y en puérperas, ¿no? En el tema de la lactancia. Bueno, entonces así va a ser dividida la ponencia. Hoy vamos a conversar lo que son un poquito más de medidas generales, y en la próxima clase vamos a basarnos propiamente en todo lo que son los procedimientos que realizamos con nuestras gestantes. Ok, entonces, para recordar qué es el COVID, pues el acrónimo viene de Coronavirus 16-2019, ya que fue descubierto el 31 de diciembre del 2019 y quedó con el nombre de coronavirus por la forma que ésta presenta, por la capa proteica que él pertenece, ¿no? La causa de la enfermedad, la infección por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo, fue inicialmente denominado en 2019 nCoV, por el coronavirus, pero actualmente ya en lo que es el CIS ya lo está categorizando como COVID-19, ¿no? Incluso vemos en el CIE-10 algunos de la codificación, es la U071, si no me equivoco, o la B973, ¿no? En cuanto al CIE-10. Fue descubierto y aislado por primera vez en Wuhan, tras provocar la epidemia de la enfermedad por coronavirus del 2019-2020. Dentro de los antecedentes, bueno, se hablaba de que fueron los primeros casos reportados correspondían a 44 pacientes de neumonía con neumonía de etiología desconocida procedentes de la ciudad de Wuhan, donde se inició todo esto, de provincia de Hubei, China, y se iniciaron síntomas entre el 31 de diciembre y el 3 de enero. Fue recién el 7 de enero del 2020 que las autoridades chinas identificaron y aislaron un nuevo tipo de serotipo de coronavirus, cuya secuencia genética fue puesta a disposición a nivel internacional para su uso de métodos diagnósticos específicos. En sí, la familia de coronavirus no es una familia reciente, se conoce hace décadas, pero este subtipo, esta tipología propia del coronavirus, denominada el SARS-CoV-2, ¿no? Que es el virus que causa todo esto, la enfermedad se llama COVID-19, es de uso reciente. Vamos a encontrar más de 8.000 papers hasta la actualidad con respecto a COVID-19, y hay que también saber disgregar cada uno de ellos, porque muchas veces vemos información errónea o esa información que aparece en las redes sociales que dice se descubrió como una publicidad de un periódico y al final pues no tiene algún sustento científico. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con todo esto, porque esto pues tiende a hacer equivocar a la población, y bueno, y nosotros como profesionales de salud pues no podemos caer en ese error. El 30 de enero fue donde, siguiendo la recomendación del Comité de Emergencia, el director nacional general de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, lo declaró como un ESPI, que es la emergencia de salud pública de importancia internacional. Fue recién el 5 de marzo que se confirmó acá el primer caso de
de COVID-19 correspondiente a un paciente de 25 años con una infección respiratoria leve con antecedentes de viaje en diferentes países de Europa dentro de los últimos 14 días al inicio de los síntomas. Este caso es muy peculiar porque este caso fue donde se inició todo, fue un joven de 25 años, el cual era asintomático al inicio, ¿no? Llegó de procedente pues de poder decirse de un tour en Europa, y tuvo el primer contacto fue con 7 personas, que fueron las personas con las que residía y algunas amistades, y fue, si vemos cómo se originó todo esto, porque fue la raíz de todo, observamos pues que se dio desde la casa, desde esta persona a 7 personas más, y estas 7 personas fueron las que comenzaron a propagar ese virus, ¿no? Todo se inició desde ahí. Y esto pues, tengamos en cuenta pues que el COVID, a diferencia de otros tipos de pandemias, por ejemplo, si lo queremos comparar con el ébola, el COVID tiene su pro y contra, ¿no? Bueno, a favor de este es que no todos los casos son mortales, ¿sí? Ya lo hemos visto en el día a día, pero algo que también tenemos que tener en cuenta, a diferencia, por ejemplo, del ébola, es que el tema de la contaminación, porque se daba así como una contaminación en cuanto al ébola, era muy rápida, ¿no? Era muy lenta. Tenía que haber un contacto directo con la sangre de esta persona, ¿no? Y eso se podía limitar, ¿no? O sea, si veíamos a una persona con ébola y que ya estaba eliminando esta sangre por alguna de sus fosas, entonces nos alejábamos, ¿no? Pero en este caso no, este virus se podría decir es invisible, ¿no? Y el contacto es muy, muy rápido. Es una transmisión exponencial, ¿no? Fue en el 11 de marzo donde la OMS declara la pandemia por COVID, ¿no? Y estos fueron los casos registrados en 112 países, aparte de China, que la OMS pues se constituye en una pandemia, y esta es la primera pandemia causada por coronavirus. Medidas preventivas generales, hablamos de la inmunización, y eso es lo que nos tiene muy, muy pendientes en cuanto a el tema de la vacunación. Ahora vamos a mencionar un poquito. La vacunación de los recién nacidos según su esquema a nivel nacional en los hospitales y maternos infantiles, la vacunación personal de salud en neumococo, influenza, esto está en la resolución ministerial 193, la cual indica todo lo que son este documento técnico de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades afectadas por COVID en el Perú. Ahora, esto tenemos que tener en cuenta porque nosotros como profesionales de salud ya hemos tenido que recibir esta vacuna de neumococo influenza, son 2, una en cada brazo. La he recibido desde inicios de la pandemia con mucho temor en realidad, por más que yo tienda y siempre un poco temor con las agujas, pero siempre hay que tener en cuenta pues que esto es algo vital, y si no lo tenemos, estamos escuchando esta ponencia, pues todavía no es tarde, podemos realizarla en nuestro propio establecimiento de salud donde laboramos, ¿sí? O si no laboramos en un establecimiento de salud, en el más cercano, ¿no? Siempre con las medidas preventivas hay que tener en cuenta. Algo que también que se veía dentro de lo que es el SARS-CoV-2 es, bueno, actualmente en los recién nacidos se está teniendo un tema de un gran desafío en cuanto al tema de la vacunación, porque no se está vacunando a todos los recién nacidos, ya que en muchos establecimientos no se encuentra el personal, ¿no? El personal está afectado, está infectado y no está yendo a laborar. Entonces esto lo vamos a ver con mayor aumento. En realidad nuestras cifras actuales pues se dice que son el triple de las que se suelen mencionar, ¿no? Por este tema pues de que no todas las cifras se constatan. Por ejemplo, hay muchas personas que realizan muchos lugares incluso privados donde te realizan el tamizaje de la prueba de COVID y nunca está registrado dentro de las líneas que deberían de darse, ¿no? Se está realizando no de manera clandestina, pero sí no con las normas que pauta el MINSA. Entonces, por ende, pues las cifras no son las verídicas, ¿no? Muy aparte, pues a diferencia si nos queremos comparar por ahí con un país desarrollado, pues en otros países las pruebas de COVID pues se realizaban hasta en los carros, en los ambientes, en todos lugares, ¿no? En cambio nosotros nos realizan cuando tenemos algún tipo de síntoma, cuando estamos en el hospital, o al personal de salud cuando estamos laborando, ¿no?
No sé si ya todos se han realizado por lo menos mínimo una prueba. Bueno, yo me he realizado 2. Actualmente la tercera estoy esperando esta semana porque he tenido un contacto muy directo con una paciente que también era COVID en una atención de parto. Entonces estoy esperando esta semana para realizarme ya el hisopado, ¿no? Porque ustedes saben pues que la prueba rápida está un poco, cada vez tenemos falsos negativos, falsos positivos en mayor cantidad. Entonces vamos a tratar de ver esto, ¿no? Como personal de salud tenemos que de una u otra forma dar el ejemplo, ¿no? Entonces no hay que olvidarnos de esto. Si estamos en un establecimiento laborando, no olvidemos por lo menos realizarnos mínimo una prueba. Creo que ya todo el personal de salud ha tenido que tener mínimo una prueba, y lo he conversado en varias capacitaciones que vengo editando desde inicios de esta pandemia, y sí me mencionan que he tenido 1, 2, incluso hasta 3, ¿no? La tercera que me correspondía era una prueba rápida, pero prefiero estoy esperando para que se haga la del hisopado esta semana. Bueno. Seguimos un poquito con el tema. Recordar, muy importante, esta línea que es básica dentro de lo que es la cadena de transmisión, lo que es el agente infeccioso, el reservorio, puerta de salida, modos de transmisión, puerta de entrada y el hospedero susceptible. El agente infeccioso en este caso es el virus, ¿no? El SARS-CoV-2. En otros puede ser virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿no? El reservorio es la persona a la cual está afectada, en este caso tendríamos nosotros. La puerta de salida, por ejemplo, en una infección de transmisión sexual, sería los órganos genitales. En el cólera, por ejemplo, sería la puerta de salida de la zona anal, por ahí salen por las heces, ¿no? Donde sale esta bacteria. Y lo que es los modos de transmisión son múltiples, puede ser directa, indirecta, puede ser incluso aérea, puede ser por contacto con fluidos, ¿no? Va a depender de cada tipo en este caso, de agente infeccioso, el cual vamos a mencionar. La puerta de salida, por ejemplo, en el cólera viene a ser la boca, ¿no? La cual consume los alimentos contaminados. Y el hospedero susceptible, bueno, es nacer nosotros, ¿no? Bueno, acá viene una pregunta. ¿Quiénes son las personas que están más susceptibles a adquirir esta infección del COVID? Quisiera también que sea un poquito más participativo, aprovechando que somos regular, ¿no? Para esa manera, pues, también no sea tan monótono la reunión de hoy. ¿Quién vendría a ser el hospedero susceptible? ¿Qué personas son las más susceptibles a adquirir este virus? ¿No? Tenemos gestantes, tenemos personas mayores de 60 años, tenemos a aquellas personas con comorbilidad, tenemos a aquellas personas con algún tipo de inmunidad, los inmunodeprimidos, por ejemplo, los pacientes con SIDA, los pacientes con síndrome de Down, pacientes con lupus, ¿no? ¿Quiénes serían estos hospederos más susceptibles a adquirir este virus, de acuerdo a lo que estamos viendo en el día a día? Yo creo que la información con respecto al COVID no podemos ser ajenos a ello. Estamos escuchando constantemente y viendo en todos los medios, ¿no? A ver, vamos a ver, y están respondiendo. Chats. Hola, buen día. ¿Qué tal usted? ¿Qué tal, Engui? ¿Cuál es la pregunta es cuál es el hospedero susceptible que nosotros podamos decir si lamentablemente pues esta persona va a adquirirlo, ¿no? Con mayor rapidez. Por ejemplo, menores de 5 años, están los bebés recién nacidos, gestantes, personas mayores de 60 años, ya hay un índice de personas adultas y mayores y gestantes, ¿no? También tenemos a los inmunodeprimidos, tenemos a aquellas personas con algún tipo de comorbilidad, ¿no? Por ejemplo, una persona de 25 años pero sufre de asma desde el nacimiento. Entonces, eso también podría estar dentro de un grupo, ¿sí o no? A ver, bueno, a mí me dice acá, me dice adultos mayores y gestantes, sobre todo los mayores de 60 años. ¿Quiénes más podrían estar dentro de este grupo? A ver, los leo para seguir avanzando, porque la ponencia es un poquito larga, pero personas como comorbilidad, dicen del JMC,
Ya, perfecto. Personas con comorbilidad, las personas con alguna comorbilidad, Isabel Díaz, ok. Ya, personas con comorbilidad, me mencionan adultos mayores de 60 años y gestantes. Perfecto, ¿quién más por ahí para seguir avanzando? Seguimos. ¿Quién es más? Ok, bueno, ya. Voy a dar la respuesta para seguir avanzando porque no veo más por ahí. Creo que ya mencionaron los tres grupos, ¿no? Ya, la respuesta es todos, ¿sí? Todos somos hospederos susceptibles, absolutamente todos. Así yo tenga una comorbilidad, así yo tenga más de 60 años, así yo esté gestando, así tenga algún tipo de inmunodepresión, sea inmunodeprimido, por ejemplo, tenga lo que es lupus, ¿no? Entonces, entre otras patologías. En realidad, todos somos susceptibles, absolutamente todos, ninguno más que otros. La diferencia es cómo se va a desencadenar esta enfermedad en cada persona de acuerdo al grupo de riesgo al que pertenece. Esa es la diferencia. Entonces, absolutamente todos. No es que, no, mi mamá que tiene más de 60 se va a infectar más que yo. No, no, no es así. Si yo me cuido, es porque quizás no quisiera transmitir a familiares, ¿no? Que sí son susceptibles. ¿No? Por ejemplo, bueno, en mi caso yo sí me cuido mucho, gracias a Dios no tengo comorbilidad, no estoy en grupo de riesgo, pero me cuido porque quisiera quizás más adelante visitar a mis papás y mi papá lo dializan, entonces él sí es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, ese es el fin, ¿no? Tenemos que tener en cuenta y lo he escuchado, yo creo que en ustedes no, pero sí he escuchado de muchas personas que dicen, a mí ya el virus ya no me da miedo, el virus me da igual, si me da o no me da, quizás ya me dio, y no es así, ¿no? Hay que pensar en las personas que nos rodean, amistades, familiares, ¿no? Se ha visto casos muy, muy marcados de personas que trabajaban en hospital, donde han fallecido ambos padres, y la persona, pues imagínense la impotencia de sentirse mal porque vivía con sus padres, y esta persona fue la que ingresó el virus, ¿no? Pese a que ellos sí estaban en cuarentena. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Todos somos hospederos susceptibles, absolutamente todos, ninguno más que otro, ¿sí? El tiempo desde que inicia hasta la recuperación, en casos de no embarazadas, hablamos aproximadamente de 2 semanas en casos leves, ¿no? Es por eso que va a variar en cuanto a los permisos que se estén dando en cada establecimiento de salud, si solo nos embarcamos en esto, porque también se está dando los permisos en otros centros de trabajo, ¿no? Aquellas personas que están infectándose en el camino, se podría decir. Casos graves o críticos de 3 a 6 semanas, los críticos que mayormente llegan a la unidad de cuidados intensivos. Dentro de la OMS, pues menciona estornudo, cefalea, tos, disnea, insuficiencia renal, fiebre, tos seca, ¿no? Estos son nuestros síntomas, signos que menciona la OMS. Si quisiéramos agregar algunos, acá vemos lo que es, acá en el Perú se está dando con cuadros de diarrea, se está actuando con lo que es la disminución de la percepción olfatoria, se está dando con mialgias, ¿no? Los dolores musculares. Y lo comento porque desde que vengo dictando estos cursos con respecto a COVID, pues muchas colegas me escriben y me llaman, ¿no? Pensando, bueno, como consulta, obviamente, ¿no? Están muy, muy preocupadas, no soy médico, pero sí, bueno, le puedo dar algunos alcances de lo poco que me he enterado de esta enfermedad, y me mencionan que tienen cefaleas intensas, muy, muy intensas, que ya son insoportables, otras que el dolor de espalda es como si lo hubieran golpeado, algo así, otras que están con un desgano total, no están, y algunas que les da unas crisis de ansiedad muy, muy marcadas, y esta ansiedad se debe a la falta de oxígeno, ¿no? Me han llamado y tengo audios que de verdad los escucho y me hace sentir muy mal porque son con amistades, ¿no? Que están y les falta el aire, y ellas pues mayormente sí tienen otra comorbilidad, hipertensas, con lo que es asmáticas, ¿no? Entre otros. Entonces, y estoy hablando de una población no mayores de 60 años, relativamente jóvenes, ¿no? Bueno, entonces, ahondado a esto, lo que lo dice la OMS, esto es lo que se está presentando en el día a día acá en el Perú.
Habla de fase temprana, recordemos que no a todos les da fiebre, ¿sí? Lo que dan síntomas respiratorios, tos, disnea, rinorrea, debilidad, malestar general, náuseas, vómitos, diarrea y cefalea. Y en etapas avanzadas, neumonías y bronquitis. En gestantes propiamente, recordar pues que de por sí todo el cambio fisiológico que ella presenta va a generar que esta gestante pues se nos complique aún más lo que son los síntomas en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque su misma fisiología va a enmascarar estos síntomas. Por ejemplo, sabemos que en ella disminuye la capacidad pulmonar, ¿no? Por el incremento del diafragma en 4 centímetros y hace pues que ella esté constantemente agitada, ¿no? O lo otro, también la rinitis que se ve en ellas está por el incremento del hiperestrogenismo que se presenta durante toda la etapa del embarazo, ¿no? A veces hay sangrado en la nariz también, ¿no? Tenemos que la gestante tiende a tener un poco de cansancio, a veces malestar por la propia condición de su embarazo, debido a que necesita un incremento, pues, hay una disminución, pues se podría decir, ¿no? De mayor gasto energético, ¿no? Entonces, en estas gestantes, y ya muchos estudios lo demuestran, en Nueva York, la Journal los vuelve a recalcar, en Reino Unido, nos indican pues que en gestantes propiamente, más del 85% son asintomáticas. Acá en el Perú llegan incluso hasta 90. No hay estudios multisistémicos todavía en el Perú donde podríamos tener una población mayor, ¿no? Pero sí se está dando algunos alcances. Dentro de las transmisiones, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, la directa y la indirecta. La directa, pues, aquella que se da de persona a persona, la cual puede ser una forma de transmisión, la cual nosotros podamos detenerla, ¿no? Porque si vemos una persona que está tosiendo, obviamente nos alejamos. Pero también hay otro con aquella persona pues que no está constantemente en contacto, no tiene síntomas, ¿no? Como aquella que es la asintomática. Y esto es lo que nos preocupa más. Les voy a contar algunos casos que yo he visto en el hospital, ¿no? Y a manera de reflexión, no de hablar mal de otros profesionales o de mi propia carrera incluso, sino de aprender, porque lamentablemente con este COVID tenemos que aprender con casos que se dan, con casos clínicos que se vienen dando dentro de los profesionales de salud, ¿no? He visto, se ha encontrado pues que cuando uno se infecta de COVID hay que saber en realidad en qué momento, y si es profesional de salud, pues es probable que esté en varios lugares, ¿no? Puede ser en el hospital, o puede ser que estuvo en un carro público, entonces, pero donde tengas mayor relación o donde puedas sentir que hay un mayor porcentaje, ahí fue donde te infectaste. Se ha encontrado, por ejemplo, en mi servicio hemos encontrado que una amistad estuvo con COVID y almorzó con otra en un espacio muy, muy reducido, y todos indican, bueno, que fue en ese momento, ¿no? Por eso ahora, por ejemplo, hasta para almorzar, que antes veíamos quizás el tema del almuerzo, que era casi una hora, un poco de relajo, ¿no? De todo el estrés del hospital y de conversar con nuestras amistades, ¿no? De los mismos colegas del establecimiento. Actualmente pues ya no se puede hacer eso, ¿no? Se tiene que almorzar en horarios distintos para de esa manera pues no tener esa transmisión. Algo más que se ha visto fue un caso de una colega que estuvo con una mascarilla quirúrgica, ¿no? La simple, y estuvo en emergencia, y una persona, una gestante, estaba un poco alterada porque habían demasiados pacientes y todavía no se las tenía, y le comenzó a gritar, ¿no? Ustedes saben que cuando uno grita o cuando uno pronuncia la S, la Z, ¿no? Tiende a eliminar una mayor cantidad de aerosol. Las gestantes pues tienden la mala costumbre de que cuando ingresan, y lo menciono la mala costumbre porque he visto, y creo que no es estable, que profesionales de salud estemos usando, por ejemplo, mascarillas de tela, ¿no? Sabiendo que estas no nos van a proteger en nada. Podemos usar la mascarilla de tela encima de todo lo que ustedes deseen, una 9N95, una quirúrgica, encima de todo,
pero no como una mascarilla para salir incluso a comprar, ¿no? Entonces, ella estuvo con su mascarilla de tela, la colega con su mascarilla quirúrgica. A la semana ya estaba con síntomas, ha tenido más de descanso como un mes porque ha estado muy, muy infectada. Bueno, vino otra colega y le dijo, ¿te protegiste? Y le dijo, ¿de qué? Ella es COVID positivo. Esta paciente gestante estaba al costado de todas. Y tosía, se sacaba la mascarilla y todas las otras gestantes estaban ahí. Entonces, fue ahí, ella refiere que fue el único momento donde tuvo este contacto, ¿no? Bueno, en este caso estuvo dentro del establecimiento y en emergencia, bueno, a partir de todos estos acontecimientos que nos ha sucedido, ya no estamos solo con una mascarilla quirúrgica ni cerca, porque ya todo el ambiente de por sí está infectado. Y me refiero a todo el ambiente porque incluso hay una norma técnica que no es reciente, también es antigua, es la cual nos indica pues que esta norma técnica hablaba ya incluso del coronavirus, ¿no? Es la norma técnica 370, resolución ministerial 372, fue en el 2011, ¿sí? La cual habla de la guía técnica de procedimientos de limpieza y desinfección de ambientes de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. Esta lo menciono, porque no lo he escrito en la diapositiva, ya que no nos va a dar el tiempo, pero solo para mencionar que hay ciertas normas para la limpieza dentro de los establecimientos de salud, lo cual yo veo pues que no se viene dando, ¿no? Hay que ver ciertos cambios, y yo creo que todos hemos ido aprendiendo. La OMS se ha retractado muchas veces, la MINSA también, y bueno, de los errores quizás aprendamos más, ¿no? Pero siempre se va en busca de la mejora. Por ejemplo, cuando viene el personal de limpieza y el mismo trapo que pasó por emergencia lo va a pasar en el ambiente donde nos encontramos, entonces ya está siendo un vehículo este trapo, y esto viene a ser como un contacto indirecto, es un vector. ¿El vector cuál es? Ese trapo que está contaminado, que viene de otro lugar, ¿no? Por ejemplo, cuando tú al personal de limpieza le preguntas ¿a qué área te toca? Te dicen, bueno, al que me indique. Y no es así, el personal de limpieza tiene que estar clasificado por áreas, ¿no? Y no, incluso hasta sus baldes, ¿no? Estos baldes que vienen de lugar en lugar, pues son como un caldo de cultivo, ¿no? Y hay que recordar algo muy, muy importante, que el COVID tiene, el SARS-CoV-2 tiene de vida útil hasta máximo 9 días en el ambiente, o sea, es una gran cantidad de días, las cuales pues, y un tiempo de vida media habla de 4.5, entonces más o menos entre 4 o 5 días aproximadamente el virus está ahí. Si por ahí yo estoy con una puérpera, ¿no? Y está su mesita de noche al costado, bueno, donde dejan sus termómetros, todo esto, y está con COVID, y está con SARS-CoV-2, yo cojo esto, dejo ahí mi estetoscopio, la ausculto a ella, y otra vez me lo vuelvo a ingresar, entonces ya me contaminé, ¿no? De manera indirecta. En este caso, ¿quién sería el vector? El estetoscopio, bueno, que estuvo ahí en contacto con esta superficie sucia. ¿Por qué? Porque el virus está ahí. Entonces, es ahí donde se disipa mayor cantidad en los establecimientos de salud, y también en aquellos lugares donde hay mayor aglomeración, ¿no? Por ejemplo, en los mercados, en los buses, ¿no? Veo que antes decían que solo una persona por 2 asientos, y ahora todo se llena, ¿no? Bueno, ya desde que se levantó la cuarentena, lamentablemente estamos en la segunda oleada, ¿no? Por fuentes directas del MINSA me indican que esto va a seguir hasta diciembre mínimo, y ya se proyecta un 2021. Y esto pues nos llega a pensar de que de por sí nuestro día a día ha cambiado, ¿no? Por todas las medidas que hemos tomado, pero que ahora nos queda solo convivir con el virus, ¿no? Y tratar de convivir de la mejor manera, para no vernos dentro de las cifras de infectados, ¿no? Bueno, dentro de lo que es respiratorio, hablamos de gotas pequeñas, en menor de 5 micras, y gotas grandes, relativamente grandes, mayores de 5 micras, que ingresa hasta el alveolo. La mano es uno de los vectores, se podría decir, la cual pues va a estar en constante contacto con diversas superficies. Cuando cogemos, por ejemplo, acá decía de los cuidadores al coger, ¿no? Por ejemplo, el personal que está cerca,
si estoy en una gestante atendiendo y la tengo que tocar, el apretón de manos, bueno, que ya no se da, los instrumentos, el estetoscopio, las pinzas, eso no siempre estamos constantemente. Imaginemos que todo lo que podamos tocar tiene que ser desinfectado, por lo menos con alcohol gel. Absolutamente todo lo que nos imaginamos que puede ser tocado, hasta lo más básico. Un archivadero de historias clínicas también se puede infectar. Las alzas de las puertas, medicación, celulares telefónicos. Algo que yo recuerdo que a inicios de la pandemia estuve en mucha investigación con respecto a, sabíamos pues que otros países tenían, a diferencia de nosotros, 1 o 2 meses, pero ya se tenían estudios muy significativos. Decía que en un estudio que yo me quedé así muy impactada, porque decía que el virus, y esto lo vengo comentando desde marzo, el virus se había encontrado, el ARN del virus se había encontrado en el ventilador de un ambiente donde no habían pacientes con COVID, donde no había personas transitando por ese lugar. Entonces, ahí la conclusión de ese estudio era, entonces el virus se encuentra en el aire. Y cuando yo mencioné esto, bueno, se rieron y dijeron, no, obviamente que no, porque eso no es un medio y no. Y ahora, pues, hay estudios que están respaldando ¿no? Porque ya se está hablando de que el virus está en el aire, de que sí se hablaba de que el virus es pesado y que gracias a que es pesado cae por gravedad, pero sí tiende a estar en el aire. Ahora, lo que les comentaba con respecto al tiempo de vida media, que hablábamos de 9 días máximo o de 4.5 días tiempo de vida media, puede llegar a 9 días en ambientes húmedos y fríos. O sea, en esta temperatura actualmente como estamos, puede vivir 9 días. ¿Sí? Esas sí son cifras que nos alarman. Por eso, cuando inició el virus, estábamos en la época de verano y creo que había un poco más de tranquilidad, se podría decir así, pero por ejemplo, bueno, ahora que estamos, yo hablo de Lima, no sé si hay de provincia también, colegas, bueno, acá en Lima, nuestra caracterización no solo es el cielo gris, sino también es la humedad muy característica de esta. Entonces, la humedad y el frío generan pues que este virus sobreviva más. Entonces, hay que cuidarnos aún más que antes, que lo hacíamos quizás en los primeros meses. La frecuencia de presentación clínica, hablamos de cuadros leves 80%, moderados 13% y cuadros críticos 7%. Tengo muchas colegas en el Facebook y al inicio creo que no colocaban cuando estaban infectados, pero ahora muchas están colocando cuando ya superaron la enfermedad. Y cada vez veo más. Quizás estuvieron solo en un cuadro leve, ¿no? Cuadros moderados, en el mejor de los casos sí se llegan a recuperar, y los cuadros críticos depende, ¿no? Un 50% sí, un 50% no, y algunos pues llegan incluso a fallecer. Estos son los grupos de riesgo que mencionaba al inicio, ¿no? Estos en cuanto a cómo se va a desarrollar la enfermedad como tal, ¿no? No cómo va a ingresar a nosotros, porque a todos, absolutamente desde el recién nacido hasta la persona de 100 años va a ingresar por las mismas vías, pero en la misma proporción incluso, ¿no? La diferencia es cómo se desarrolla en cada persona. Personas mayores de 60 años tienen un cuadro de letalidad de 64.3%, comorbilidad, enfermedades cardiovasculares 10.5%, diabetes 7.3%, enfermedad pulmonar crónica 6.3%, hipertensión arterial 6%, cáncer 5.6% y otros estados de inmunosupresión 5. El resto, perdón. Ahora, ¿qué es lo que nos cuestionamos? ¿Por qué suceden los accidentes de trabajo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué vemos que cada vez más personal de salud se está infectando? ¿Hay algo que estamos quebrantando? Bueno, sí. Uno de ellos es que estamos quebrantando las medidas de bioseguridad. Estas medidas de bioseguridad que nos enseñaron quizás en el primer siglo a todos, hace décadas, las estamos quebrantando. ¿Cuáles son? Los 3 principios básicos: universalidad, barreras de protección y manejo de residuos sólidos. Universalidad, ¿a quién se refería? Que toda persona es potencialmente, acá lo indicamos, implica considerar todo fluido corporal sin excepción como potencialmente contaminado y por lo tanto como elemento de riesgo, absolutamente todo, ¿no? Les comentaba al inicio de la ponencia que he tenido hace 3 días el contacto directo con una paciente, bueno, en el área privada que también laboro en mi centro. He estado con ella, con esta paciente he estado, no sé, creo que 4 horas aproximadamente, porque ella estaba
por dar a luz. Estábamos, le realicé la ecografía, le examiné y todo, y bueno, ella sí salió COVID positivo, IgG y IgM positivo los dos, ¿no? En la clínica no nos aceptaron la atención de esta, porque en esas clínicas, hay clínicas pues que no permiten pacientes porque tienden a contaminar todo el ambiente. Entonces, ella, por ejemplo, yo la he visto a primera vista, tú la veías absolutamente sin ningún signo, no estaba ni con Disney, estaba muy, muy tranquila, joven de 21 años, pero lo único que tenía era contracciones, ¿no?, propios del trabajo de parto, así que no, nada mayor a algo que nos alarmaba. Y sabemos pues que, y eso ya lo vamos a mencionar en la próxima clase, que es donde en la etapa del trabajo de parto, más aún en el expulsivo, donde se elimina una gran cantidad de aerosol, ¿no? Y es ahí donde tenemos que tener aún más protección. Lamentablemente nuestro día a día, en la práctica con gestantes y puérperas, es un contacto directo. Nosotros no podemos decir, bueno, voy a realizar este procedimiento, hay ciertos procedimientos que tienen que hacer sí o sí de manera directa, ¿no? No todo por la telemedicina. Tengo que acercarme a ella para hacer el tacto, tengo que acercarme a ella, no puedo poner un palo y decir voy a auscultar los latidos porque no se puede hacer de esa forma. O voy a hacerle un monitoreo y voy a colocarle con un robot va a colocarle las correas, ¿no? Porque no es así. Entonces, el contacto directo sí lo vamos a tener. La paciente gestante tiende a eliminar una mayor cantidad de aerosol y por ende tenemos que protegernos aún más. Yo creo que hay muchas normas, hay muchos estudios y ningunos hasta ahora son los absolutos. Tenemos que tener en cuenta esto y yo lo menciono porque a veces he visto que dicen, bueno, con una mascarilla quirúrgica si vas a hacer un control prenatal es suficiente. Pero yo creo que hay un tema de, es cierto, o sea, se ha indicado esto de manera absoluta y vemos pues que cada día van a ir cambiando ciertos tipos de, entre comillas, normas que se indicaban a inicios de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, el caso que les comentaba de mi colega, estuvo conversando con la paciente, bueno, ella le estuvo gritando, ¿no? Y ella estaba con una mascarilla quirúrgica. Entonces, a raíz de eso, bueno, yo no veo una paciente si no tengo los implementos necesarios, ¿no? Eso lo voy a mencionar ya en la segunda clase, qué es lo que utilizamos, qué es lo que se utiliza. Y al inicio se decía, bueno, la MINSA te dice, te da esto y esto es suficiente, ¿no? Pero si estamos, y creo que decimos la bendición de trabajar, ¿no? Porque ha habido también una gran cantidad de desempleo por parte de los profesionales de salud, sobre todo en el área privada, ¿no? Colegas que han tenido que cerrar sus consultorios por esta pandemia. Y bueno, los que estamos laborando actualmente, creo que tenemos un tema de compromiso, ¿no? Y de invertir en nuestro EPP. ¿Sí? No esperemos que el establecimiento nos brinde porque no hay, ¿no? Hay que tratar de buscar y quizás, ¿no? Con 2, 3 más y buscar por cantidad, porque es la única forma de protegernos, ¿no? Si nosotros nos vamos a ponernos un mameluco, nos vamos a poner solo por una atención de parto, no dejemos de hacerlo. Si nos sentimos más seguros, hagamos, ¿no? Exageremos, pero exageremos. En este caso sí hay que exagerar en cuanto a la protección, porque cada vez se ve más cambios, ¿no? Por ejemplo, ahora ya se habla de que el virus está en el aire. Entonces, si yo estoy en un ambiente, estoy en una sala de dilatación, por decirlo así, y hay la gran cantidad expuesta de aerosol, entonces tengo que tener una protección mayor, ¿sí? Si exageramos, en este caso sí, hay que exagerar y de manera, se puede decir positiva, porque nos va a ayudar mucho. ¿Cuáles son las barreras de protección? Son los elementos que protegen de la transmisión de infecciones y se clasifican en los grupos. La inmunización activa, hablamos de las vacunas. Todo trabajador debe mantener actualizado su esquema de vacunación contra la hepatitis viral, asimismo someterse a la prueba de marcadores hepáticos para confirmar el nivel de protección alcanzado. Barreras químicas, hablamos de desinfección y esterilización. Y barreras físicas, que es lo que estaba mencionándoles, ¿no? Todo lo que son guantes, mascarillas, respiradores, anteojos, delantal, gorrito, todo esto. La cadena de transmisión, ¿cómo visualizamos? Por ejemplo, acá en un ambiente inanimado, ¿no? Utilizamos, por ejemplo, el mismo lavadero todos, en el mismo baño, y esta persona ha tosido, ha escupido, se ha lavado la mano. Creo que ahora, desde que estamos con tanta
tantos estos respiradores, estas mascarillas, pues vemos que lo que lo que nos da menos sensaciones hasta de ir al baño, creo que hasta, por decirlo así, hasta de misionar hay temor porque tienes que ir, exponerte o de lavarte, ¿no? O de comer algo, creo que hasta el hambre a mí, bueno, personalmente se me va porque estoy, como que me da miedo si lo que compré en el mismo hospital obviamente está contaminado, todo esto, ¿no? Incluso acá, pues, ¿no? Sacarse toda la mascarilla para lavarse el rostro ya está eliminando estas partículas, miren, este virus, ¿no? La vía de transmisión, la puerta de salida, sabemos que son las fosas a nivel orofaringio y cómo ingresa a esta persona, ¿no? Vamos a visualizar. Desechos hospitalarios, esto, tres clases, la clase A, los desechos biológicos y o por contacto con el paciente, ¿no? En residuo biocontaminado, lo rojo. Recordemos que no solo lo estamos haciendo por un tema de bioseguridad, sino también hay un personal que está expuesto constantemente a esto y por un tema de solidaridad hay que cumplir con estas normas, ¿no? No nos gustaría pues que la persona que está trabajando y que ha trabajado durante toda esta pandemia, que son todos los trabajadores de limpieza, se vean infectados pues porque no pusimos lo que correspondía como un desecho biológico en una bolsa roja. El residuo especial, la clase B, desechos especiales, lo que son las radiografías, todo lo que pertenece a lo que es las inmunizaciones. También tenemos que colocarlo en un tacho amarillo, en una bolsa amarilla, y lo que son los residuos comunes, ¿no? Desechos de contacto personal de salud. Por ejemplo, bueno, en mi caso, si hablamos así, en el hospital, cuando nos dan el almuerzo, ya no dan en el comedor, sino nos dan en desechables, entonces eso ahí podría ir, ¿no? Residuos comunes. Desechos punzocortantes son especiales, ¿no? Estos tipos de cooler, ¿no? Los cuales ahí se van a eliminar las agujas. Bueno, las precauciones estándar, lavado de manos, el usar guantes, la mascarilla, lentes, mandil, usar técnicas antes y después de atender al paciente, antes y después de usar los guantes, y entre paciente y paciente hay que hacerse el lavado de manos. Usar guantes para manipular solo sangre, fluidos, secreciones y otros. Al inicio se estaba hablando de utilizar guantes siempre, pero los guantes, pues lo único que nos va a servir es de vehículo. Si yo estuve con una historia clínica en monitoreo y de ahí me voy a la sala de porperio con el mismo guante y la misma historia clínica, yo puedo estar vehiculizando este virus desde la sala de dilatación a la sala de porperio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto del uso de guantes, que ya no está regido como tal. Usar mascarillas y lentes para proteger mucosas, ojos, nariz, boca. En procedimientos que se maneje sangre u otros fluidos. Usar mandil en procedimientos que se maneje sangre o fluidos corporales. Por ejemplo, los mandilones que se utilizan cuando atiendo parto, yo lo utilizo porque a veces hay pacientes que tienen polidragnios o tienen una gran cantidad de líquido, ¿no? Y me ha sucedido cuando no lo he utilizado, de que me he mojado todo el mandilón simple y el de plástico, pues por lo menos me ha llegado a proteger, ¿no? Usar técnicas adecuadas para prevenir accidentes con elementos punzocortantes al manipular el material después del procedimiento o al desechar el material después del uso. ¿Qué hablemos en cuanto a bioseguridad y COVID? Hablamos de la precaución de contacto, la precaución de gotitas y la precaución por aerosoles. De contacto, en cuanto a la vestimenta, la indumentaria, de gotitas, sobre todo con el ingreso a nivel de las fosas de la orofaringe, y de aerosoles con respecto a los lugares donde hay mayor cantidad de aerosol, ¿no? Por ejemplo, cuando se está intubando, por ejemplo, decimos, no, pero nosotros no realizamos estos procedimientos, pero si estamos en emergencia y viene un niño que tiene que nebulizarlo, ahí se está eliminando una gran cantidad de aerosol, ¿no? Y ahora, pues actualmente en etapa del expulsivo, en la sala de parto, sí está indicado, gracias a todas las asociaciones internacionales, que sí sí se elimina una gran cantidad de aerosol en el momento del expulsivo. Esto lo indicaron en un inicio, ¿no? Cuántos días iba a durar este virus,
En el papel 3 horas, cartón 1 día, ropa 2 días, plástico 4 días, el acero 4 días, billete 4 días, cristal 2 días, madera 2 días. Hay que estar con el alcohol y el billete, pues hay que hacerlo, ¿no? Como les digo, hay que exagerar porque en realidad cada día se tiene aún más datos de este virus y que nos alarma aún más, ¿no? Los factores que aumentan de acuerdo a este estudio, los dejo ahí para que ustedes ya con tiempo lo puedan revisar, es la exposición prolongada. Yo creo que cuando nos llega el caso de que se tenga que atender a una paciente en el caso del parto, pues lo primero que estamos pensando es que ya termine esto, que el expulsivo sea muy rápido, porque hay un mayor contacto. Mientras más tiempo yo esté expuesta, hay el mayor riesgo, así yo esté con mi EPP completo, de que haya una exposición con esto. El lavado de manos deficiente, y eso vamos a hacer mucho hincapié porque siempre hablamos de 20 segundos y no es así. Ahora lo voy a mencionar por qué. El espacio inadecuado en ambientes cerrados, ¿no? Hay ambientes en los cuales pues llega a quedarse el virus, se podría decir, en el mismo aire, ¿no? Del ambiente que está circulando, ¿no? Y la ineficiencia del EPP. Bueno, eso sabemos pues que ha habido un déficit de y ya no nos queda de otra que nosotros mismos invertir en nuestro propio EPP para de esa manera pues poder prevenir algún tipo de infección. Son las más infectadas. Este estudio de Shen, si no me equivoco, sí, de Shen es, que se dio en inicios por abril, en el 2020 fue en Italia. Sí, acá está, es de Lancet. Acá lo he indicado para que lo puedan revisar. Donde encontraron una gran cantidad de ARN en el teclado, en los guantes, en todo lo que absolutamente tocamos. Y eso lo han venido mencionando desde inicios, ¿no? La puerta, la manija. O algo que supuestamente nos desinfecta es el dispensador de alcohol y que lo utilizamos, ¿no? Sin darnos cuenta de que está contaminado. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Usar un papel toalla, ¿no? Para de esa manera evitar. No los guantes, que ya lo hemos mencionado, que se va a vehiculizar el virus de ambiente en ambiente. El celular. Ahora, si tú estás en un ambiente donde es probable de que haya un paciente sospechoso, simplemente por ser sospechoso, es preferible utilizar estos que se están usando actualmente, no lo tengo a la mano, es estos protectores en los cuales ingresamos el celular a la piscina, a la playa, al mar, ¿no? Es unas bolsitas transparentes, eso podemos utilizar, ¿no? Y después ya normal le echamos alcohol a todo esto y ya podemos otra vez utilizar nuestro celular, ¿no? Esto nos va a ayudar pues a protegerlo porque estar echando el alcohol constantemente pues también el celular también se puede pues valorar, ¿no? El estetoscopio que estamos en el cuello también es otro medio donde encontraron esta gran cantidad de ARN. Entonces, en todo lo que ustedes piensen que van a tocar es potencialmente de riesgo, ¿no? En cuanto a la distancia, mira, el fomite es lo que yo cogí y que otra persona vino y lo cogió. Por ejemplo, si cogió una tijera y otra persona que está infectada se cogió la nariz y otra vez lo coge y yo estoy cogiéndolo, entonces ingreso el virus, ¿no? Es una forma de transmisión indirecta. Lo bueno del virus es que es pesado y tiende a caer, ¿sí? Pero hay que ver, pues, de que si estamos muy cercanos a ellos, pues sí hay un mayor riesgo de poder adquirirlo. El aerosol, por ejemplo, los procedimientos donde se realizan esto son la intubación endotraqueal, broncoscopía, aspiración abierta, administración de algún fármaco por nebulización, ventilación manual antes de la intubación. El giro del paciente, esto sí lo realizamos con pacientes gestantes, ¿no? Para el momento incluso de la evaluación para la dilatación. A veces ellas por el mismo dolor están como que un poco incómodas y quieren voltearse, pero nosotros tenemos que apoyarnos en ella, apoyarlas para poder voltearlas. Entonces sí estamos en constante contacto. Desconexión del paciente de un ventilador, la ventilación no invasiva con presión positiva, la traqueostomía y la RCP.
¿Qué dice la OPS? La OPS dice cómo colocarse, untarse, quitarse y desechar una mascarilla. Antes de colocarse una mascarilla, realice la higiene de manos con un desinfectante para manos de base de alcohol, a base de alcohol o jabón, y jabón. Y aquí nos viene una reflexión. ¿Qué es mejor, el alcohol o el jabón? A ver si respondemos por ahí, que estamos aquí ya todos. ¿Qué es mejor, desinfectarse con jabón o con alcohol? Porque acá dice alcohol o jabón. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es mejor, alcohol o jabón? A ver, los leo. Jabón, ya. Katia creo que fue, ¿sí? ¿Qué más? ¿Alcohol o jabón? Ahí está, vamos a repetir. Jabón, Caterine. Jabón, ya. Jabón, me van diciendo 2 personas. Jabón, ¿qué más? Soy Katia Ocetra. Jabón. Katia, sí. Katia, sí te leí. Katia, acá Caterine dice jabón, ¿no? Ya. Jabón. ¿Qué más? Jabón, alcohol. Ahí está. Jabón. ¿Y por qué usamos alcohol entonces? Jabón. Ya. Ok, entonces yo creo que ya con casi 4 o 5 respuestas tenemos. Bueno, sí, jabón y alcohol es la pregunta. Alcohol, dice. Ok, ¿por qué usamos, qué es mejor, jabón o alcohol? El jabón tiene una propiedad de que desintegra toda la membrana lipídica de este virus, haciendo pues que la protección, que es toda su pared, se tenga a romper, a colapsar y el virus pues se desintegra, ¿no? Entonces, la diferencia entre el jabón y el alcohol es que el alcohol se tiene que utilizar cuando la mano esté completamente lavada. Cuando yo me he lavado muy bien con jabón, está completamente limpia. Si mi mano está sucia y me coloco alcohol para hacerme un lavado en este momento de emergencia, se podría decir, lo que va a suceder es que el alcohol no va a limpiar la superficie como yo quisiera. Entonces, la diferencia entre el agua y jabón y el alcohol es que cuando yo utilizo agua y jabón, yo no solo desintegro al virus, sino también con el agua comienzo por el mismo agua, ¿no? Comienza a caer todo esto, ¿no? De la mano. Pero con el alcohol sí lo va a desintegrar, pero queda en la mano, ¿no? Y si no está limpia mi mano, entonces no va a hacer efecto que yo quisiera. Ahora, ¿cuál es mejor, el del 75 o el del 95% en el alcohol? Les voy leyendo mientras sigo continuando. 95 o 75%. 75 dice Caterine. Les sigo leyendo. Ya. Y les voy conversando. Me escriben, por favor, 75, 95, porque todo eso creo que tiene que quedar ahora bien, tenemos que tener el mismo, y si nos equivocamos, lo hacemos acá, y de acá no sale, así que no se preocupen. Obvio, 95, 75, 95, Jennifer, Elena, 75, vamos mitad, casi, creo, por ahí. No, más 95, 75, ya Elena, 75, 75, ¿y más? 75, 95. Ya. Seguimos. Ya, les sigo hablando del alcohol y el jabón, mientras van escribiendo 95 o 75. Algo que tenemos que recordar es que cuando estamos en casa, no acostumbremos a los niños o a todos los de por sí, a todas las personas del hogar, a que estén con alcohol constantemente, ¿sí? Porque el alcohol llega a ser un poco, se podría decir, tóxico o de mal uso. Pueden los niños incluso consumirlo, tomarlo, ¿no? Los bebés. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si estamos en casa, es agua y jabón suficiente. ¿Por qué? Porque yo voy a tener agua, ¿sí? Voy a tener agua, voy a poder usar el jabón, voy a poder tener un lavadero cerca. ¿Cuándo se utiliza? Katia dice 96, ya, 96 o 95, por ahí. ¿Cuándo se utiliza el alcohol? Cuando yo no tengo un dispensador cerca, cuando no tengo un lavadero cerca. Por ejemplo, en algunos lugares, por ejemplo en archivos del hospital o por ejemplo en la sala de espera, no hay un lavadero y es ahí donde yo puedo utilizar el alcohol. ¿Por qué?
O por ejemplo, cuando estoy transitando en la calle, ¿no? Y tuve que recibir una moneda, uso el alcohol. ¿Por qué? Porque no tengo un lavadero en la mano. Pero en la casa no pequemos de exceso con alcohol. Usemos el agua y jabón que va a tener una mejor, incluso, ¿no? Desde pequeños y enseñarles todos los pasos y todo esto. Bueno, hay dudas entonces con respecto a estos 60, 75, 96, 95. Tenemos que tener un estándar. Se habla del 95, 75%, perdón. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el 96 suena, o el 95 suena a que va a ser más potente, ¿cierto? Pero la diferencia es el tiempo de acción de esta sustancia, como es el alcohol. Mientras más tiempo esté en la superficie, va a actuar mejor. Pero cuando yo comparo entre el 96 o el 95% con uno de 75, el alcohol se disipa rápidamente. Entonces, siempre es 95. Y si tenemos el alcohol del 96 o 95, se tendría que diluir, ¿no? Por porcentaje con un poco de agua, para no perder ese alcohol, con un poco de agua destilada, ¿no? Esa es una manera en todo caso, pero tiene que ser 75%, ¿sí? Bueno, estos son los pasos, yo creo que ustedes ya lo saben, igual las diapositivas yo les voy a entregar, ¿sí? Estos son los pasos de 20 a 30 segundos para uso cotidiano, ojo, para uso cotidiano que siempre utilizamos. ¿Cuáles son las recomendaciones en las mujeres? Uñas cortas y sin esmalte. Yo creo que esto ya quedó, el manicure, las uñas y los personal de salud de por sí siempre lo hacíamos, pero ahora con mayor razón, ¿no? Y los tipos de higiene de mano. Miren, esto es lo que yo les comentaba al inicio, qué importante es tener en cuenta esto, porque tanto comercial vemos, o tanto en todos los medios de comunicación, redes, de que 20, 30 segundos hay que lavarnos, pero eso va para la población en general. Ojo, la población en general no somos nosotros somos profesionales de salud. Vamos a tener que hacer un lavado, sí, de 20 a 30 segundos cuando yo venga de la calle, cuando yo tenga que comprar algo, cuando tenga que recibir una moneda, perfecto. Pero yo cuando esté en un ambiente donde voy a realizar una práctica clínica, se habla de 60 segundos, incluso con clorexidina. Por ejemplo, quirúrgico, sala de operaciones, si van a entrar instrumental, ya se habla del lavado, pues obviamente del de 180 segundos y que es hasta el codo, ¿no? El clínico, por ejemplo, la evaluación de cada paciente, de paciente en paciente, voy a hacer un tacto vaginal, voy a atender un parto, voy a hacer un episodio, bueno, eso ya, voy a hacer algún tipo de procedimiento, voy a colocar un DIU, es 60 segundos, ¿sí? Y lo ideal es con clorexidina al 2%, que mayormente está en los establecimientos de salud. Si no cuento con ya sería el jabón líquido, pero siempre es con este tiempo, ¿sí? Recordar un poquito esto, porque a veces tanto decimos 20, 30 segundos y al final no. ¿Qué es lo que sucede con la clorexidina? Que con la clorexidina, pues, es un bacteriostático. ¿Qué significa? Que no solo hace un uso objetivo solo de asepsia, sino de antisepsia. ¿Cuál es la diferencia? Que asepsia es todo procedimiento que consiste en limpiar ciertas zonas, ¿no? Por ejemplo, voy a utilizar voy a colocar una vacuna, perdón, una ampolla, ¿no? Y voy a tener que realizar una asepsia o antisepsia. A ver, un ejemplo de eso. Si me van a colocar a mí una vacuna, en el caso, o yo voy a colocar una ampolla, tengo que hacer asepsia o antisepsia. ¿Qué es lo que hago? Yo creo que ampollas todos hemos colocado. ¿Asepsia o antisepsia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay dudas? Ya. Bueno, hay dudas, no hay problema. La asepsia, la diferencia, pues, es que con respecto a la asepsia, es que yo voy a limpiar esta zona, pero cuando yo hago una antisepsia, o sea, la asepsia es yo colocar quizás un campo, ¿no? Algo para evitar que se contamine, pero la antisepsia es usar un líquido, valga su redundancia, antiséptico, en este caso la clorexidina, para en tejidos, sea en el procedimiento de una cesárea, sea cuando se haga una atención de parto, que es lo que utilizo iodopovidona líquida en espuma, y son sustancias antisépticas. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es matar esa bacteria, tiene que tener un efecto bacteriostático. Lo que yo quiero es que esta bacteria
deje de seguir reproduciéndose, ¿no? ¿Qué sucede si no se emplean estos activos químicos? Lo que van a generar, pues, es que continúen ahí, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando pongo una ampolla, ¿qué le coloco? Alcohol, agua. ¿Por qué? Porque esto funciona como una solución antiséptica y mata esas bacterias, ¿no? En nuestra práctica, por ejemplo, si yo pongo un implante, tengo que hacer una antisepsia. ¿Por qué? Y lo comento no manera de crítica, pero sí he visto cuando yo he colocado como 70 implantes en una campaña que fuimos a con unas colegas en la sierra de una parte de Huaraz, por Carhuaz. Las pacientes eran pacientes que trabajaban en la zona de la chacra, ¿no? Y todos estos pacientes, pues, por el mismo campo, el mismo ambiente y sin contar con agua incluso en sus casas, se colocaron este implante y cuando les hacíamos la antisepsia, pues ya imagínense el algodoncito salía sucio, ¿no? Entonces, esta zona incluso era interna, no era externa, entonces se contaminaba, era más contaminada, menos lavada, se podría decir. Entonces, tengo que hacer una antisepsia, ¿sí? Entonces, esto queda para nosotros al nivel clínico y a nivel quirúrgico, ¿sí? Y lo normal de 20 a 30 segundos. Exageremos, dicen 20 segundos. La paciente hay que decirle 30, si es posible 40. ¿Por qué? Yo he visto, cuando yo atiendo, les digo, bueno, se les hace el protocolo de ingreso y todo, pero igual les digo, ahora lávense las manos en 2 segundos. Les digo, no, te tienes que lavar y le tengo que explicar y todo, porque eso tiene que ser un efecto multiplicador para los demás pacientes. Bueno, en cuanto al equipo de protección, que es, ¿no? El EPP, famoso EPP, son siglas en inglés, Personal Protective Equipment, está diseñado para proteger al personal de salud en el lugar de trabajo de sufrir lesiones o adquirir enfermedades serias que puedan resultar de contacto peligroso con peligros biológicos, químicos, radiológicos, físicos, eléctricos o mecánicos. ¿Cuáles son los famosos EPPs que tanto hablamos? Ahorita vamos a verlos. Los principios generales son 4. La primera, y tenerla siempre en cuenta, la higiene de manos antes del uso de ¿no? Retire y complace si es necesario cualquier pieza dañada. Si mi guante se rompió, tengo que cambiarlo porque ya no me va a servir, ¿no? Retirar, si mi mascarilla quirúrgica se rompió, también tengo que cambiarlo. Retirar todos los EPPs tan pronto como sea posible después de completar el cuidado. Evite contaminar el medio ambiente de la sala de aislamiento o cualquier otro paciente o trabajador a ti mismo. Algo que sucedió acá en Lima fue que en el momento del retiro del EPP en esas unidades de SAMU, se contagiaron en la primera semana 20 trabajadores de salud entre médicos y técnicos que estaban apoyando. Y se dieron cuenta que fue la contaminación, pese a que solo iban a ver al paciente, a tomarle la muestra y todo esto, era por el momento del retiro del EPP. Entonces este paso es muy, muy esencial. ¿De qué me sirvió haber cubierto todo el protocolo, cada paso para colocarme el EPP, cuando al retiro no lo voy a hacer de la manera adecuada? Hay un protocolo y ese protocolo no es sencillo, ojo, no es sencillo, es bien, bien complicado. Por eso, para no olvidarnos, se dice que se tiene que colocar todos los pasos de la colocación y del retiro del EPP escrito en la pared, así como lo colocan para el lavado de manos, que es algo que ya creo que ya todos lo manejamos al revés y al derecho, para hacernos acordar, ¿sí? Desechar todos los artículos del EPP cuidadosamente y realizar la higiene de manos inmediatamente después. Esto es a nivel general, qué es lo que yo debo utilizar según el nivel de atención. Por ejemplo, si voy a tomar las muestras de diagnóstico laboratorial, higiene de manos, bata, respirador N95, gafas y guantes. Caso sospechoso confirmado, higiene, bata, mascarilla, gafas y guantes. ¿Quiénes son sospechosos ahora? Ahora, antes se decía sospechosa aquella persona que estaba en contacto directo con la paciente, aquella persona que estaba en contacto directo con otra persona infectada o aquella persona que había viajado los últimos 14 días, ¿no? Entonces eso hablaba de sospechoso y ahora se dice que todas esas personas son sospechosas hasta que no se demuestre lo contrario. Caso sospechoso o confirmado, ¿no? Que requiere admisión en el establecimiento de salud. Son casi todos, menos la mascarilla médica. Ahora, comento esto de quiénes son sospechosos y quiénes no.
porque cotidianamente sucede pues que parecen que no tuvieran ningún síntoma, que no estuvieran en contacto y al final sí. Sucedió un caso en el hospital bien llamativo, porque era una paciente gestante, ¿no? Fue en el hospital donde trabajo. Llegó la gestante y ella llegó por emergencia, ya estaba con contracciones, era de 23 años, joven, y llega con una prueba negativa de otro hospital. Ya, ella con la prueba negativa de otro hospital y al ingreso, como ya estaba en labor de parto en dilatado 3, le vuelven a realizar la prueba por protocolo, porque ahora se realiza la prueba rápida a toda paciente que ingresa, por más que traiga una prueba de otro lugar, que ingresa para ser hospitalizada, ¿no? Por el ambiente que ella va a estar, que es probable que sea un ambiente contaminado, que pueda contaminar, perdón. Entonces, le vuelven a realizar la prueba y vuelve a salir negativa. Ella ingresa, sale, como la emergencia, pues todos los días, las 24 horas está colapsando. Ella ingresa a la sala de dilatación, se sienta y comienza a presentar disnea, ¿no? Comienza a agitar. Todos les llama un poco la atención porque ya comienza como a un momento de querer incluso de desmayarse, ¿no? Y llama mucho la atención, inmediatamente le preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo se encuentra? Y ella comienza a decir, no, me falta el aire. Así, de un momento a otro, que ingresó caminando, ingresó súper bien, ¿no? Solo con las contracciones que eran propias del trabajo de parto. Y le preguntan un poquito más, algo que no se pudo hacer en triaje, en emergencia, porque la emergencia estaba colapsando, así que creo que no era culpa de nadie, porque se tenía que incluso priorizar a pacientes. Y le preguntan un poquito más y le dicen, bueno, sí, mi esposo estaba con COVID. Y es por eso, y ahí viene lo otro, ¿no? ¿Por qué en el otro hospital le llegaron a hacer la prueba rápida si no la iban a hospitalizar? Porque cuando llegó al otro hospital le dijeron, no, todavía no está dilatando, ¿no? Y ahora sabemos pues que las pruebas rápidas, como son escasas, solo realizan en los establecimientos de salud a aquella paciente que se va a quedar internada, o sea, no a todas. Porque imagínate, si realizaran a todas, las cifras estarían súper elevadas. Bueno, entonces, esa paciente, ella dijo, sí, mi esposo está con COVID, por eso es que en el otro hospital me realizaron. Ya, perfecto, entonces vamos a tener que hacerle el hisopado. La paciente ingresó 4 o 5 de dilatación, se complicó, ingresó a UCI. En ese tiempo fue a inicios por abril, más o menos fue, 23, 24 de abril, que se dio este caso. Y la paciente, pues, le hacen el hisopado y todavía ahí el hisopado, la respuesta venía en 3 días, creo, al inicio, y le dan el resultado y era positivo. Entonces, imagínense, una paciente que vino completamente sana, solo con contracciones, no tenía ningún otro tipo de síntomas y era supuestamente, no era ni sospechosa, porque bueno, no preguntaron más tampoco, pero con 2 pruebas negativas y era COVID positivo. ¿Cómo culminó esta paciente? Culminó en sala de UCI, en UCI, porque llegó a terminar en parto normal, no, sin cesárea, se complicó total, le dio cuadros de preeclampsia, se le complicó absolutamente todo y estuvo más de 3 semanas en UCI. Pese a su edad, no era factor de riesgo, no tenía, son casos muy, muy particulares, porque en ella, lo único que sí tenía factor de riesgo era la obesidad. Entonces, por ahí creo que se complicó todo. Bueno, seguimos. Entonces, en cuanto a la preparación, hay que identificar los peligros y evaluación de riesgos, hay que garantizar las condiciones de higiene de las manos, el acceso al alcohol gel para las manos, el acceso o a algún lavado con jabón o toalla de uso personal. Garantizar que los elementos del EPP necesarios están en el lugar adecuado y en el momento necesario, ¿no? A última hora no puedo estar buscando el EPP. Ha sucedido, ¿no? Que tenían que trasladar a una paciente COVID y no había EPP para el traslado del acompañante, ¿no? Entonces, sí, son situaciones muy complicadas. Antes de colocarse un EPP, ¿qué es lo que debo de pensar? Absolutamente todo. Lo primero, ¿dónde voy a colocar el EPP? Tengo que tener un espacio ideal solo para este. ¿Necesito ayuda o no?
hay muchos estudios que indican que es preferible que cuando uno se coloque el EPP o cuando va a ingresar a un lugar de COVID, donde hay pacientes COVID, es preferible que se ingrese con otra persona de a dos, ¿no? Y ambos pues estén mirando y viendo si en realidad se está colocando adecuadamente la bota, la mascarilla, si estuvo bien el primer guante o entre el primer y el segundo guante se estaban colocando adecuadamente. Entonces la otra persona, ¿de qué me va a servir? De un espejo, ¿no? Tanto para mí como para yo, para ella, ¿no? Entonces eso es lo que indican que es lo ideal. ¿Cómo se va a quitar el EPP? ¿Cuáles son los pasos que voy a seguir? ¿Y qué voy a hacer con todos los desechos generados? Están las bolsas ahí a simple vista para yo poder realizar este retiro, ¿no? Todo eso tengo que visualizar. Los puntos claves para una práctica segura: el uso del EPP puede ser incorrecto. Intente colaborar con otra persona, un compañero, así pueda obtener una opinión informal sobre el desempeño, ¿no? La otra persona te va a decir, mira, si está bien, no, que listo, está mal, este mandilón no era así, ¿no? Y te va a mirar. El EPP puede restringir a la persona que lo lleve puesto a limitar sus movimientos o su visibilidad, ¿no? Qué importante es el utilizar adecuadamente la N95, porque ¿qué hago yo teniendo una mascarilla tan cara si la voy a colocarme inadecuadamente? Y eso se ha visto y lo sigo viendo, pese a que ya pasaron varios meses que la mascarilla N95 se utiliza y se colocan acá, ¿no? Se colocan en el cuello, en la rodilla, almuerzan y se lo quitan y lo colocan en la mesa, ¿no? Entonces todo eso hay que tener mucho cuidado, porque de nada me sirve, me van a decir, no, pero yo me contagié con una N95. Pero te contagiaste no porque estuviste con la N95, sino porque estuviste con un uso inadecuado de este, ¿sí? Ese punto es muy importante, porque no es algo cotidiano que el usar estas mascarillas. En realidad es un tema muy difícil, ¿sí? Porque ya sabemos que estamos 12, 24 horas, como dicen, inhalando dióxido de carbono. Es bien complicado, pero tenemos que hacerlo si vamos a estar laborando, ¿no? Causar incomodidad. Ya, ¿por qué decía esto de la visibilidad? Porque si yo me coloco inadecuadamente el N95, inmediatamente me coloco los lentes, las gafas protectoras, y yo no me colocaba adecuadamente el N95, lo que va a suceder es que se va a comenzar a empañar todo esto. Entonces, yo estoy con los guantes, voy a hacer un procedimiento, estoy empañado, obviamente tengo que sacármelos para limpiarlo. Entonces ahí ya pequé, ya contaminé todo ya. Entonces hay que tener mucho cuidado. El tema del ajuste y sellado para el N95 es vital. Ahorita lo vamos a visualizar mejor. Las capas adicionales no aumentan la protección, sino la incomodidad. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Intentar seguir en el lugar de trabajo esté limpio y ordenado siempre. Quitarse el EPP inmediatamente después de usarlo, ¿no? No voy a estar con el EPP, quizás ya terminé de hacer la práctica que tenía que hacer, inmediatamente me pongo, no sé, a conversar. No, tengo que hacerme el retiro ya. ¿Qué es lo que dice la OMS? ¿Cuáles son los ejemplos de EPPs? Las mascarillas faciales, la mascarilla N95, la careta protector de ojo, nariz y boca, las gafas protectoras, la bata, el delantal, los guantes, los gorros para cabeza y pelo. Los guantes, bueno, ya sabemos, su propósito es impedir el contacto de la piel con sustancias peligrosas, como los fluidos corporales, ¿no? Alergia al látex es bien difícil de encontrar, pero si en caso se dé, hay que avisar al supervisor o al jefe del equipo. No reutilizar los guantes desechables, cambiarse entre paciente y paciente, y llevarse a cabo la higiene igual, ¿no? Entre paciente y paciente. La protección ocular y mascarillas. La protección ocular y el uso de mascarillas tienen como proteger las mucosas tanto de nariz y boca, ¿no? Es importante que ayuden en cuanto a los pacientes que eliminen estos aerosoles, aplicadura de sangre, fluidos, excreciones, etc. Las mascarillas que deben de ser de material impermeable frente a aerosoles o salpicaduras, por lo que se debe de ser amplio, cubriendo la nariz y toda la mucosa bucal. Puede ser utilizado por el personal de salud durante el tiempo que se mantenga limpio y no deformado, y esto dependerá del uso
del tiempo y cuidados que reciba, ¿no? Que no esté deformado. Por ejemplo, ¿qué hemos visto que se ve actualmente? Que el N95 lo colocan en una bolsa, y lo tengo acá de ejemplo porque esto es lo que no se debe de hacer, por si acaso. Esta ya no sirve, una mascarilla no, la pongo en una bolsa y le doy una vuelta y lo pongo en mi cartera. Entonces esta mascarilla, por ejemplo, ya no me sirve. ¿Por qué? Porque ya la deterioré, ya la doblé, la bolsa es plástico, dicen que dura mayor tiempo el virus. Entonces todo esto, por ejemplo, esta mascarilla, bueno, ya no sirve, pero esta mascarilla ha estado en el aire, como vi un estudio en Italia bien interesante que decía que para que te dure más, sería bueno que la ventiles al aire 8 horas, donde haya un poco de sol. Cuando hubo sol lo coloqué, porque ya la tenía ahí para ejemplo de ahora lo voy a usar, para aquí la traje. Y eso, ¿no? Eso es en cuanto a que no debe de estar doblado, ni deteriorado, ni deformado. Los lentes deben de ser amplios y ajustados al rostro para cumplir eficazmente con la protección. Ahora yo creo que el tema de... hay muchas cosas que se han cambiado, ¿no? Ya dejamos de usar hasta marcadores, delineadores, todo esto, labiales, porque ya pues obviamente debemos de luchar más por nuestra protección, ¿no? Todo eso debemos de ir desechando, me refiero a las mujeres sobre todo. Protección de las mucosas, la mascarilla, pantalla facial, careta, como lo quieran llamar. Si vamos a usar una careta, siempre se recomienda que sea las gruesitas, ¿sí? Las de plástico que están vendiendo tanto como si fueran caramelos en la calle, no son tan recomendables porque se empañan rápidamente, no se pueden limpiar adecuadamente y todo esto. Entonces es preferible esa gruesa, sí, hay que buscar cuál. Y hay otras con casco, ¿no? Si no estoy en un área COVID y yo uso esta que tiene casco, y me va a pesar y voy a estar incómoda todo el día cuando estoy haciendo una atención prenatal, entonces es preferible usar solo las que tenga, como esta, por ejemplo, ¿no? Que no tiene casco y que no pesa tanto, ¿no? La idea también es tratar de estar protegidos, pero un poco cómodos también. La quirúrgica, ¿para qué nos sirve? Para proteger la mucosa de la nariz y la boca de gotículas, derrames y salpicaduras, ¿no? Se ajustan perfectamente a la cara y se desecharán después de usarlas. Si la mascarilla se moja, y eso es un punto muy importante, se moja o se ensucia. ¿Cómo se va a mojar mi mascarilla? Porque yo converso, se humedece, ya no sirve. Intente una mascarilla quirúrgica, la moja una parte y ya el agua pasa, pero cuando está seca no va a suceder lo mismo, no con tanta facilidad. Evitar la diseminación de las gotitas respiratorias por parte de la persona, eso es lo que son las mascarillas, no diseñadas para proteger contra la inhalación de pequeñas partículas. Miren, esto es un punto muy importante y yo lo menciono porque la mascarilla quirúrgica, ¿para qué me va a servir? Me va a servir para evitar yo eliminar, que yo, por ejemplo, si yo estoy usando la mascarilla quirúrgica y yo tuviera COVID, evitar eliminar ese virus, ¿no? Pero yo no me estoy protegiendo. ¿Por qué? Porque si estoy cerca a otra persona a menos de 1 metro que está con COVID y yo estoy solo con la quirúrgica, el virus va a ingresar. Entonces, ¿para qué sirve? Lo veo un poco egoísta, pero sirve para yo no... Si yo le pongo, por ejemplo, a mi gestante, es para yo no contaminarme. Pero ella sí se puede contaminar. Y lo puedo hasta yo contaminar si yo tuviera, ¿no? O otro personal. Entonces, ese es su fin, ¿no? El que la persona utilice, el que lo usa en la calle, es para no contaminar a los demás, pero no para que se proteja a sí mismo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Las mascarillas se deben usar una sola vez y desechar a la basura, y uso por paciente con transmisión por gotitas. Estas son las simples. Los respiradores, ¿cuáles son? Son las máscaras especiales que se ajustan a la cara, evitando fugas por bordes a la mayor parte del aire, y se inhala a través del material del filtro, y la eficiencia es del 95% aproximadamente. Se usan pacientes con tuberculosis o del personal de salud, ¿no? Esta es la N95 y la FF2. Paul, ¿qué tal? Y estas no están acá. Esta es terminología americana y esta es española. La N100 no hay todavía. Quisiéramos que llegue, hay una mayor protección, eso sí.
Y esta parte que suena tan simple, pero tan importante, es la prueba de ajuste y control, diferencia a la prueba del control y sellado. La prueba de ajuste, ¿qué es lo que ve? Evalúa si existe fugas en el momento en que se va a realizar este. Sí, hablaste de la simple, no nos protege del virus si lo usamos. Pero si la colocamos al revés, ya. Creo que ya sé a qué te refieres. Ya, lo que sucede es que la N95, la mascarilla simple o la quirúrgica, lo que va a hacer es proteger a la mascarilla que está dentro. Eso sí lo podrías. Creo que a eso te refieres con al revés. O la mascarilla al revés. Bien, acá tengo una. Imaginemos que esta es una simple, pero una quirúrgica, ¿ya? Pero no es una quirúrgica, es una Notex. Si esta, imaginemos que es una quirúrgica. ¿Me refieres al revés así? No, igual. O sea, no, así la coloque al revés no tiene ese tema de protección. No, me refiero al otro lado. Al otro lado. No, volteada, pues, ¿no? Volteada, sí. ¿No? Sí, pero esa es la... Ajá, sí, volteada. Sí, claro, no, igual indican de que no, es que en realidad eso no es su función de ellos. O sea, la idea de... Lo que sucede es por un tema de protección con el diámetro de las gotículas que se eliminan. En el momento de hablar o de gritar, ¿no? Por ejemplo, lo que hacen los cobradores. ¿Qué es lo que hacen? Están con una simple, una quirúrgica, y ellos están eliminando, pero si están con esta quirúrgica, por lo menos esas gotículas grandes no salen. Pero sí van a ingresar así yo la volteo, ¿no? Porque a veces lo están utilizando al revés porque se equivocaron, otras cosas. Igual no tiene ese tipo de protección. Lo que sí va a tener otra protección es que yo la utilice encima de otra mascarilla para proteger a la mascarilla que quiero que siga supuestamente sirviendo. El control del sellado ayuda a comprimir si desde arriba, ¿no? La prueba de ajuste, si se evalúa si hay fugas en el momento en que se realice en el modelo que se está examinando. Es posible que las condiciones durante la prueba no sean las mismas que en la vida real. En la vida real cabe la posibilidad de que el tipo de respirador difiera en la que se ha utilizado con la prueba de ajuste. En cuanto al control del sellado, ayuda a comprobar si el respirador se adapta bien a la cara, ¿no? Sabemos que las mascarillas, pues, tienen que tratar de adaptarse al rostro y todos no tenemos el mismo tamaño de rostro. Debe hacerse antes de cada uso. El control del sellado es vital porque si, como les digo, ¿qué hago yo teniendo una mascarilla tan cara y tan difícil de conseguir si no la estoy utilizando adecuadamente? De nada me sirvió, ¿cierto? Los usuarios deben de recibir capacitación sobre el uso del respirador, eso es lo que vamos a ver ahora. Miren, este es un error que yo cometía y que yo veo que siguen cometiendo y lo coloco porque de los errores se aprende más, creo. Colocaba primero la quirúrgica y encima la N95 y esto pues lo que hacía era de que se abra más estas partes no tenía un sellado ni un ajuste correcto, ¿no? Y ya luego, por ejemplo, acá ya tengo la N95 y encima la quirúrgica. La quirúrgica, ¿para qué la coloco encima? Para proteger a la N95. Y claro que el Estado ahora esto lo ve como pues un despilfarro de dinero, pero no es así, es mi protección, ¿no? Es esto de la de la quirúrgica, de que yo cuando atienda un parto o algo, no se contamine esta N95. Esa es la función de la quirúrgica en este caso, ¿no? Entonces, esto está mal. Por ejemplo, ¿quién fue el primero que murió? Fue este doctor muy conocido que descubrió, y miren cómo usaba también, ¿no? Joven, le llegó a entrar a UCI y sí llegó a fallecer. También utilizaba, si no, en la quirúrgica, encima la N95. Y bueno, no, son cosas que se dan. Voy a colocarles un ejemplo para ver cómo se... El Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud, establece el procedimiento para la asistencia técnica en el uso correcto de respiradores N95,
con el objetivo de reducir el riesgo por agentes biológicos hacia el personal de salud. Verificación del respirador N95. El personal de salud deberá revisar que el contenedor de los respiradores N95 tenga el sello de seguridad de la empresa, certificaciones oficiales, almacenamiento y fecha de caducidad. Lavado e higiene de manos. El personal de salud deberá lavarse las manos antes de ponerse el respirador. Si no cuenta con un lavadero, realice la higiene de manos utilizando alcohol gel. Colocación del respirador. Coloque el respirador en la palma de su mano, con la parte que se coloca sobre la nariz tocando los dedos. Agarre el respirador en la palma de la mano, dejando que las bandas caigan sobre la mano. Sostenga el respirador del lado de la barbilla con la parte que se coloca sobre la nariz mirando hacia arriba. La banda superior se coloca sobre la cabeza, descansando en el área superior de la parte de atrás de la cabeza. La banda inferior se coloca alrededor del cuello y debajo de las orejas. Coloque la punta de los dedos de ambas manos en la parte superior del gancho de metal que cubre la nariz. Deslice hacia abajo la punta de los dedos por ambos lados del gancho de metal que cubre la nariz, para moldear el área y que tome la forma de la nariz. Revisión del ajuste. Coloque ambas manos sobre el respirador e inhale y exhale por lo menos 3 veces con energía para mejorar la adherencia del respirador al rostro. Con las manos todavía tapando completamente el respirador, bote el aire por la nariz y la boca. Si siente que el aire se filtra, no hay un ajuste adecuado. Si el aire se filtra alrededor de la nariz, reajuste la pieza de la nariz según lo indicado. Si el aire se filtra por los lados del respirador, reajuste las bandas a lo largo de la cabeza hasta que obtenga un ajuste adecuado. Si no puede obtener un ajuste y sello adecuado, pida ayuda o pruébese otro tamaño o modelo. Quitarse el respirador. Una vez culminadas las actividades de atención en el turno programado, quítese el respirador jalando la banda inferior sobre la parte de atrás de la cabeza, sin tocar el respirador y haciendo lo mismo con la banda superior. No toque la parte de adelante del respirador, puede estar contaminada. Para su eliminación, disponer el respirador en el recipiente de residuos biocontaminados. Seguidamente, lavarse bien las manos con agua y jabón. Si no cuenta con un lavatorio, realice la higiene de manos utilizando alcohol gel. De esta forma, el Instituto Nacional de Salud se preocupa por el bienestar de los trabajadores del sector salud para brindar un servicio de calidad a la salud pública del país. Sí, ya, dice ha salido una norma de material que debe usar cada personal. Lo que es en cuanto a los procedimientos, hay un cuadrito que lo habíamos iniciado al inicio, lo habíamos colocado al inicio, eso sí está. Y lo otro, en cuanto con el uso de gestantes, también solo gestantes y puérperas lo vamos a ver en la segunda clase, porque eso sí es con gráficos. Sí lo he colocado, una parte al inicio, un cuadrito por acá, no sé dónde estás. Y la otra al finalizar en lo que es gestante, esto también, este es del EPP, en cada procedimiento. Ya, seguimos entonces. La utilización del mandil es una exigencia multifactorial en la atención de pacientes. El mandil se debe colocar para todos los procedimientos invasivos y todos donde se puedan generar salpicaduras o aerosol, ¿no? Obviamente en una atención de parto sí o sí tenemos que utilizarlo. Debe de ser de manga larga y hasta el tercio medio de la pierna. No es solo manga corta, sino larga. Debe lavarse las manos posteriormente a la manipulación de y luego de su uso, asimismo se deberá disponer el mismo correctamente, ser descartado o llevado a la lavandería, ¿no?
Así es, con estos elásticos en ambos, eso es lo ideal, ¿no? La bata va a proteger que se impida que la ropa se ensucie y el mandil se lleva a cabo en procedimientos que puedan generar gran cantidad de salpicaduras. Vamos a ver. Este es el traje con capucha que se está utilizando en entornos en los distintos medios de atención de salud, ya sobre todo en pacientes propios de la misma respiración provoca el desgaste de la mascarilla. ¿De qué serviría otra adelante? La misma respiración provoca el desgaste de la mascarilla. ¿De qué serviría otra adelante? Ah, ya. Lo que sucede es que la N95 tiene un tiempo de vida de 8 horas. Pero no lo estamos utilizando 8 horas porque tiende a... porque por la falta de... Si son 8 horas continuas, 8 horas ya no sirven y las tenemos que desechar. Pero en el uso diario, pues no vemos eso, ¿no? Y no solo en el Perú, ¿eh? Lo he visto en España, en Wuhan, cuando inició, no solo lo utilizaban como corresponde, que eran 8 horas, sino más. Entonces, frente a esto, hay estudios que comprueban que es preferible utilizar una que va a protegerla, o sea, que no se ensucie la parte de afuera, ¿no? Y la de afuera la voy a desechar. Porque actualmente indica dentro de la norma, la nueva norma que justo mencionó Paul, indicaban que se puede utilizar hasta 5 días, ¿no? Pero tratando de cuidar esta mascarilla. ¿Y cómo la voy a cuidar? Con una bolsa de papel, ¿no? Que no se maltrate, de papel siempre, no de bolsa de plástico ni tap de plástico. Y también indican que una de las formas para que nos sea más útil esta mascarilla es colocar una mascarilla quirúrgica encima, ¿no? O una simple para de esa manera desecharla y poder protegerla. Esa es la función de la mascarilla de encima, no porque va a desgastar o va a evitar el desgaste de esta, porque sí, obviamente vamos a sudar y todo eso sí, se va a tender a maltratar. Pero indica incluso que si sudamos y se moja mucho esta, se tendría que desechar, ¿no? Pero la idea es que nos pueda durar un poquito más de lo que tenemos. El delantal, si vamos a tener procedimientos que se produzcan salpicaduras de fluidos corporales infecciosos, y el traje de protección con capucha o bata no es impermeable, o si se van a realizar trabajos pesados, existe un riesgo de ruptura del traje de protección con capucha o de bata. Ese es otro tipo. Usar botas limpias, no estériles, para proteger la piel y prevenir la suciedad de la ropa durante los procedimientos en actividades o en cuidados donde haya salpicaduras, aerosoles de sangre, fluidos, secreciones. Y quitarse las botas y colocarlas en un lugar adecuado para su posterior procedimiento. Lavarse las manos después de quitarse las botas igual. Acá están los pasos de cada uno, ¿no? De la bata, la máscara, las gafas protectoras, los guantes, ¿no? Obviamente siempre mantenga las manos alejadas de la cara, limite el contacto con superficies, cambie los guantes si se rompan o ya piensan que están demasiado contaminados, y realizar la higiene de las manos, ¿no? Vamos a ver, ahí están, cómo se van a utilizar, cómo se va a colocar y en qué fase. Acá lo he colocado para, vamos a ver, lo edito. Hola, hoy aprenderemos el uso correcto de los equipos de protección personal para el personal del área COVID. Paso número 1. Despojarse de todos los objetos personales. Puede ser celular, reloj, billetera, anillos, y proceder a la higiene de manos. Cabe resaltar que el personal debe realizar la higiene de manos clínica con los 11 pasos y respetando los 5 momentos, de 40 a 60 segundos con agua y jabón. Paso número 2. Colocarse la chaqueta y pantalón descartable. Recuerda que no debes ponértela sobre ningún tipo de vestimenta. Paso número 3. Colocación de botas descartables.
El siguiente paso es la colocación del gorro descartable. Recuerda que debes tener el cabello recogido y cubrir toda la parte del cabello. Paso número 5. Higiene de manos con solución alcohólica. Recuerda que es necesario realizar los 8 pasos y los 5 momentos. Paso número 6. Colocación de guantes estériles. Recuerda que la finalidad de colocarte los guantes no es mantener la esterilidad, sino protegerte de las superficies contaminadas. Paso número 7. Colocación del mandil aséptico descartable. Recuerda asegurar la cobertura del cuello fijándolo bien, asimismo asegurar las amarras de la parte posterior. Paso número 8. Colocación del respirador N95 con la técnica adecuada. Paso número 9. Colocación de lentes protectores. Recuerda asegurarlos bien para evitar caídas. Ten en cuenta que puedes reemplazar los lentes usando el protector facial. Al colocarlo debes graduar la parte posterior de acuerdo al perímetro de la cabeza. Y el último paso es la colocación de los guantes limpios, que tiene como finalidad brindar una doble protección en caso se requiera cambio de guantes luego del contacto de una superficie contaminada. Este es el equipo de protección que debe usar el personal de salud del área COVID. Gobierno del Perú. El Perú primero. Algo adicional que se está viendo acá en los dos hospitales que son COVID propio, bueno, ahora todos los hospitales son COVID, pero los hospitales propio COVID que están designados para estas áreas, es que al ingreso del área COVID se tienden al ingreso y a la salida se tienden a bañar las personas con agua tibia. La imagen anterior, ¿está? Sí, les voy a dejar todos los PPTs, no se preocupen. Y algo que les mencionaba era de que, sí, no se preocupen. Y ellos al ingresar, ¿no? Ahora, no están muchas horas, ojo, no están muchas horas con esto porque tiendes a sudar, ¿no? Entonces, si son, por ejemplo, ¿no? Guardias de 24 horas, lo que hacen es ir actuando, ¿no? Se tratan de turnarse con los otros colegas para poder ingresar, ¿no? Cada 4 horas, y el otro cada 4 horas, y se quedan con todos sus pacientes, y de esa manera pues no están muchas horas en ese ambiente, ¿no? Es una manera de evitar la contaminación. Cuando ingresan todos se bañan y se retiran, se bañan incluso al momento del retiro también, ¿no? Entonces es todo, ¿no? Y volver a ingresar otra vez para volver a salir y bañarse otra vez. Por eso es que no están muchas horas directos, ¿no? Con ellos, están turnando con otros colegas, ¿no? Entonces es una manera de opción. Y siempre tratar de ingresar con un compañero, una compañera que te pueda ver si se está colocando bien o no el EPP. Hola, hoy aprenderemos el uso correcto de los equipos. Y esto es para lo que es el retiro. Hola, hoy aprenderemos el retiro correcto de los equipos de protección para el personal que atiende en el área COVID. Debemos tener en cuenta que hay dos zonas bien diferenciadas. La parte externa, que asumimos es la zona más contaminada, y la parte interna, que debemos procurar no contaminar. Paso número 1. Vamos a retirar los guantes externos y el mandil descartable a la vez. Para eso desatamos o rompemos con un movimiento firme las amarras superiores e inferiores. Sujetamos la parte posterior externa y la llevamos hacia adelante con los brazos extendidos para evitar el contacto con la superficie contaminada. Cogemos en pinza el borde del guante y el puño del mandil, deslizándolo suavemente, envolviendo ambos implementos por la parte interna y evitando tener contacto con la superficie contaminada.
Posteriormente se debe eliminar en el tacho con bolsa roja para residuos biocontaminados. Paso número 2. Higiene de manos con alcohol gel. Recuerda que debes respetar los 8 pasos para realizar la higiene de manos con solución alcohólica. Paso número 3. Retiro del protector facial. Desajusta el protector por la parte posterior. Luego levántalo, evitando tocar la zona frontal, que es la más contaminada, y colócalo en una bandeja con hipoclorito de sodio para su desinfección. Paso número 4. Higiene de manos con alcohol gel, respetando los 8 pasos. Paso número 5. Retiro de lentes protectores. Cogiendo los brazos laterales, deslizándolos suavemente, evitando tocar la parte frontal contaminada y colocándola en una bandeja para su posterior desinfección. Paso número 6. Nuevamente nos realizamos la higiene de manos con alcohol gel, respetando los 8 pasos. Paso número 7. Retirar el respirador N95 utilizando la técnica correcta. Primero retiramos la liga inferior, luego la liga superior, evitando tener contacto en todo momento con la parte expuesta. Recuerda que el respirador N95 puede ser reutilizado si no ha habido daño en el filtro y no ha estado expuesto a salpicaduras, y se deberá conservar en una bolsa o caja de papel. Paso número 8. Nuevamente nos realizamos la higiene de manos con solución alcohólica, respetando los 8 pasos. Paso número 9. Retiro del gorro descartable, depositándolo en el tacho con bolsa de color rojo para residuos biocontaminados. Enseguida, retirar las botas descartables de atrás hacia adelante y depositarlas en el tacho con bolsa de color roja para residuos biocontaminados. Paso número 10. Realizar la higiene de manos con solución alcohólica. Paso número 11. Retirar los guantes quirúrgicos haciendo pinza por la parte externa y deslizándolos suavemente. Luego introducir el dedo índice y medio por la parte interna del guante, evitando en todo momento tocar la zona expuesta. Luego eliminarlo en una bolsa de color rojo para residuos biocontaminados. Paso número 12. Higiene de manos con solución alcohólica. Y como último paso, el personal debe descartar la chaqueta y el pantalón y colocarlo en el tacho con los residuos biocontaminados. Complementando esto, debe realizarse la higiene de manos con agua y jabón de 40 a 60 segundos. Gobierno del Perú. El Perú primero. Ya, y en algunos hospitales incluso lo que se hacen es cada uno de los respiradores N95 se colocan en unos sobres de papel, ¿no? Unos sobres de manila, y estos tienen su nombre y todo eso, ¿no? Para volver a reutilizarlos, ¿no? Lo ideal, si estamos más de 8 horas, es eliminarlo, pero por el tema, pues, de la poca disponibilidad de esta, pues tenemos que volver a utilizarlas, ¿no? Incluso, acá les menciono lo que exactamente, así como palabras textuales, que no lo he colocado ahí, pero dice, ante la escasez grave, después de su último uso, los respiradores se utilizan con el método de rotación cada 72 horas, lo que permite secarse durante este tiempo a fin de que el virus se inactive, excepto cuando se han guardado de forma no se ha guardado de forma correcta, la pérdida del ajuste del respirador a la cara, pérdida de la calidad del elástico del respirador, el aplastamiento accidental, ¿no? Como les decía, no puede estar en una bolsa y lo prendemos a la cartera, ¿no? O que haya estado contaminado con fluidos corporales, o los procedimientos generadores de aerosoles sin el uso de protección facial o mascarilla quirúrgica, ¿no? El protector, ¿de qué nos va a servir también? De proteger también el protector facial o careta, ¿no? O la mascarilla o la careta facial nos va a servir para esto.
Entonces, acá hablan de una reutilización a las 72 horas de volver a utilizar. O sea, lo utilicé en un cierto periodo de tiempo y puedo volver a reutilizarlo. Esto está en la norma, la última que fue la del 2 de julio, ¿sí? Con todo lo que es con respecto al uso de todo lo que es los elementos de bioseguridad, todo lo que son el equipo de protección personal, ¿sí? Entonces sí se habla de una reutilización, pero siempre y cuando se haya guardado de forma correcta, todavía siga el tema del ajuste, no haya habido aplastamiento o que no esté contaminada. Ahí se podría utilizar. Por eso les decía, hay un tema de un secado. Acá está. Ya, la norma, si no se las envío también, porque acá la tengo, es la del 2 de julio, es la... Porque yo voy a enviar todo el material, si no ahí les coloco la norma también. Es la número 093. Ahí está. Norma 20043, 191. Este es del expediente 091. Ay, Dios. Ya, acá está. Norma 456 del 2020, que fue la del 2 de julio, es la más reciente, es la última, ¿no? Entonces, sí habla un tema de bioseguridad con respecto de reutilización, perdón, con respecto a la mascarilla N95, porque están escasas, ¿no? Entonces eso pues podría ser una forma. Entonces, ¿qué se recomienda? Si utilizaron, por ahí tienen 2 mascarillas, una pues dejarlo al aire libre por lo menos 3 días, mínimo, para que volver a reutilizar, ¿no? Pero siempre y cuando no esté deteriorada, porque si está deteriorada, pues de nada me va a servir, ¿no? Y ya. Ahorita les envío les voy a enviar el ratito. Es de 54 hojas, sino que está chiquitito. Ya, ahí está. Es la número 456-2020. Así es. Acá lo voy a poner. Para que la tengan. 456-2020 es la del 2 de julio. Del 2020. ¿No? Esa es la última, bueno, la que ha habido cierta modificación, no tanto, sobre todo con respecto a los respiradores, ¿no? Que han mencionado en este caso. En cuanto a los lentes y el protector facial, a veces se menciona de que el protector facial podría reemplazar a los lentes, ¿sí? Ahora, hay personas que utilizan lentes de medida, entonces sería solo encima en lo que es el protector facial, ¿no? Y las que no utilizamos, pues sí o sí la mascarilla, la careta, y si es posible también los lentes, ¿no? Las gafas, para tener un tema de doble protección. Lo que sucede es que a veces, con respecto a las vistas, es que de manera, sin darnos cuenta, nos tocamos, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere, evitar el contacto con mucosas, ¿no? Eso es lo que más se busca. Entonces, esto es la última en cuanto a, también les quería mencionar en cuanto a lo que son limpieza de establecimientos de salud que les había comentado al inicio, acá lo voy a colocar, es la resolución ministerial 372, esta quizás también les va a interesar, 372-2011, y esta sí es la misma, esa es con respecto a la guía de procedimientos de limpieza y desinfección. Es la misma la que continúa, solo que lo están otra vez volviendo a recordar para nosotros. Establecimientos de salud. Y ahí es bien interesante porque ahí te dice, ustedes leen esta guía de procedimientos que te indica lo importante, establecimientos de ambientes. ¿Listo? Establecimientos de salud y servicios médicos. En esta norma exactamente te indica la última, la 372, te indica cómo se debe de hacer el adecuado uso de estos productos de desinfección en todos los ambientes, ¿no? Cómo hay que disgregar entre una sala de espera y una sala de operaciones, ¿no? Cómo no se debe de utilizar, por ejemplo, escobas, ¿no? Siempre todo se limpia a la humedad, ¿no? Todo es con trapos,
hace mucho hincapié con respecto al uso de la lejía para limpiar todas estas zonas. Por ejemplo, si nosotros utilizamos algún tipo de solución para todo lo que, o sea, no solo es limpiar el suelo, también se tienen que limpiar las paredes de todos los establecimientos, o sea, es una limpieza continua y constante, ¿no? Y a veces hay un tema de falta de personal y todo esto. Por ejemplo, yo cuando escucho que perifonean, ¿no? Personal de salud al área COVID, acercarse, entonces este mismo personal no está destinado supuestamente para emergencias, no, sino también va a ir acá al área COVID y tiene todo el mameluco. O sea, no, de verdad es bien complicado este tema porque cada vez hay una mayor tasa de infectados, ¿no? Tanto como personal de salud como personal de limpieza, y esto está perjudicando a todos, ¿no? Actualmente, bueno, los pocos que estamos quedando, que gracias a Dios, bueno, no nos hemos infectado, estamos haciendo a veces hasta doble turnos o nos mandan a turnos adicionales porque ya, por ejemplo, les comento, bueno, en mi servicio todos se han infectado, todos, absolutamente todos. Yo soy la única que no pasaba. Hubo un doctor que incluso se salió la primera prueba negativa, la segunda negativa. Ese día le dejé el turno y al siguiente día, en la madrugada, y estaba asintomático total, no tenía absolutamente nada. Le dejé el turno y estaba en UCI ahora. Ya se está recuperando, gracias a Dios, pero igual, ¿no? Era sintomático, 2 pruebas negativas, porque todos nos realizamos al mismo tiempo las pruebas, y fue fue muy rápido, nos alertó bastante, ¿no? Porque no tenía ningún tipo de síntomas y todo esto, pero sí había un tema de comorbilidad. Entonces, por ahí pues se perjudicó, ¿no? Hay que tener muy en cuenta esto. Estas son las dos que están las más, bueno, la última, la más actual, la 456, y la última sí es más que todo para tener en cuenta en cuanto a los procedimientos, en cuanto a la desinfección de aquellos lugares donde queremos evitar. ¿Por qué hablamos mucho de desinfección? Porque hay, por ejemplo, enterococos, estafilococos, bacterias que llegan a vivir se dice hasta 4 semanas en el ambiente. Entonces sí tiene que haber un tema de limpieza muy, muy constante, muy frecuente y con mayor cantidad ahora por esto del COVID, ¿no? La otra, la 456, está con este nombre, perdón, creo que no lo coloqué completo, vamos a ver. Ahí está. Ahí está, así está. Cuando pongo mucha letrita no me gusta colocar en las diapositivas, solo cojo la más principal. Es así, la norma técnica de salud para el uso de los equipos de protección personal, eso es para nosotros, por los trabajadores de salud de las instituciones prestadoras, de los IPES, prestadoras de servicios de salud. Entonces, estas, para que quede en cuenta, es la norma como tal, es 456. De preferencia lavado de manos. Claro, es recomendable el alcohol gel. Ah, ya estaban escribiendo, no había visto. Claro, les comentaba al inicio, ¿no? El alcohol gel, como dice Paula, es mejor el lavado de manos, ¿no? Pero el alcohol gel sobre todo se utiliza en aquellos lugares donde nosotros no tenemos el acceso directo, ojo, el acceso directo a un lavadero, ¿sí? Donde tenemos que sí o sí esterilizarnos la mano y estemos, por ejemplo, no sé, a ver, en sala de donde no hay lavadero, en un puerperio, porque a veces sucede hasta que en la sala de puerperio no hay baño porque se malogró, etcétera, de cosas que ha sucedido. Y necesitamos hacernos este lavado, se hace con el alcohol gel. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que el alcohol gel solo va a servir si mi mano está completamente limpia. Si no está limpia con jabón y agua, no va a hacer efecto, ¿sí? Es como una capa encima que no lo va a desintegrar, ¿no? La idea de usar el alcohol gel y el jabón es que desintegre todas las capas del virus, esta capa lipídica, y de esa manera pues puede eliminarse. La diferencia con el agua es que cuando yo
corro el agua, hay un chorro que cae todas estas partículas de virus. Pero el alcohol gel no, sí se mata, pero quedan ahí, porque ya no me enjuago con agua, ¿no? Y ambos pues tienen que ser mínimo 20 segundos, ¿no? Mínimo, y esto, ¿no? Eso sí, es preferible. Ya, ahora, en cuanto a, vamos a llegar ahí, ya se nos fue el tiempo, ya. Esta parte de bioseguridad y prevención de COVID en gestantes y puérperas, perdón, está mal escrito, es con respecto a la segunda parte que ya nos correspondería en la próxima clase. Vamos a ver, ya hemos hablado de manera general todo lo que es mascarillas, lentes, todo lo que es el EPP, pero ahora vamos a ver qué es lo que debemos de utilizar en cada procedimiento que tengamos con nuestras gestantes, ¿no? Por ejemplo, en sala de dilatación, en sala de emergencias, en posible paciente sospechosa, o en aquella con trabajo de parto, o en aquella paciente puérpera, ¿no? Cómo vamos a tener que indicar. Y es en realidad un tema de adaptarnos, ¿no? Por ejemplo, la OMS nos va a decir ciertos lineamientos, pero no siempre se cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque acá en el Perú, pues, nuestra realidad es distinta, ¿no? Por ejemplo, yo he comparado en España una sala de puerperio y una sala en el Perú, entre paciente y paciente, la distancia creo que no es ni de 1 metro, porque todas están así en filita. En cambio, allá, una sala de puerperio para una paciente es una sala muy, muy amplia, que parece todo el cuarto de puerperio que tenemos nosotros en un hospital, y donde la matrona está a cierta distancia, incluso COVID, paciente COVID, puérpera COVID, enseñándole cómo hacer el lavado de manos, enseñándole cómo hacer la extracción de la leche y cosas así, que en realidad la OMS pues a veces lo generaliza para todos, pero no es lo que nuestra realidad, ¿no? Entonces, con eso tenemos que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto, la OMS nos da los lineamientos, pero el MINSA trata de adaptarlos a nuestra realidad. Y lo que dice a veces la norma, queremos cumplirla, la que dice el MINSA, pero nuestra realidad en el establecimiento es otra. Entonces hay que ver, tratar de adaptarlo mejor y en el mejor espacio, ¿no? Hay que recordar pues que ningún hospital, ningún establecimiento de salud estaba preparado para esta pandemia. Definitivamente nadie pensó que se iba a dar, ¿no? Fue prácticamente de un momento a otro. Actualmente, por ejemplo, en el hospital donde yo estoy, no había sala especial para COVID, pero ya todos los consultorios que eran para consulta externa se han adaptado, uno para dilatación, otro para puerperio y otro para atención de pacientes COVID, y son salas que ya se cerraron y se clausuraron solo para este ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque llegó el caso de que sala de parto se contaminó con una paciente que era COVID, o en sala de puerperio otra paciente que era COVID, porque en ese momento la prueba salió negativa, pero cuando se le hizo el hisopado era otro. Entonces son ambientes que se han contaminado, y no solo eso, sino los que se han contaminado hemos sido el personal de salud, ¿no? Y es ahí donde nos llama mucho la atención. Y bueno, que nos enfermemos nosotros, pues nosotros traemos vidas, salvamos vidas, y de verdad somos los profesionales ahorita con mayor no importancia, pero sí que tienen que tener mayor cuidado, porque la labor que realizamos pues es irreemplazable, ¿no? Y entonces, por ende, pues debemos de tratar de tenerlo no solo por nosotros, también por las personas. Por ejemplo, una paciente, ¿no? Una obstetra que esté contaminada y esté atendiendo a una gestante, de ahí a otra gestante, ella está siendo un vehículo para las demás pacientes, ¿no? Con este virus. Entonces eso hay que tener muy en cuenta. Igual vamos a seguir conversando ya en la segunda sesión, el 18, que es sábado, de 4 a 6, ¿no? Ahí ya culminamos con la clase. Ya vamos a hablar en sí lo que son los ciertos puntos exactos en cuanto a las atenciones propias con gestantes y puérperas. Y bueno, cualquier duda igual, si quedó algo pendiente, lo estamos resolviendo. Bueno, ahorita por tema de tiempo ya tenemos que culminar, ¿sí? Y bueno, espero que haya sido muy provechoso estas 2 horas. Hemos tratado de tener todo en este tiempo, y bueno, vamos a continuar en la próxima ponencia, ¿sí? Ya ahora sí me quedaría unos minutitos, pero ahorita están esperándome en otra sala para un curso. Igual, bueno, cualquier duda, no se olviden, en la próxima clase pues podemos resolverla, ¿sí? Nos vemos, se cuidan, protéjanse, por favor, no salgan, no se olviden
que todos son posibles sospechosos, así que hay que tener mucho cuidado. Sí. Ujú. Hasta luego. Cuídate. Ok, hasta luego, Paul. Nos vemos. Estamos.